El verdadero poder no reside en ganar discusiones, sino en dominarse a sí mismo y conducir interacciones estratégicamente. ¿Alguna vez intentaste convencer a alguien con argumentos lógicos, pero en lugar de ganar la discusión, notaste que la persona se volvió aún más resistente? Este es un problema común. Discutimos pensando que la razón prevalecerá, pero la realidad es diferente. Cuanto más intentamos probar nuestro punto, más se aferra el otro al suyo. Al final, nadie gana, solo se desgastan. La mayoría de las discusiones no busca la verdad, sino alimentar el ego. Las personas entran en debates movidas por el deseo de validación, no por el interés genuino de aprender, generando un ciclo tóxico. Un habla, el otro refuta, la conversación se calienta, y el objetivo inicial se pierde en el calor del momento. Olvidamos lo que realmente importa. No es la lógica del argumento, sino cómo las emociones moldean la percepción de la realidad. Inspirado por la filosofía de Friedrich Nietzsche sobre la búsqueda del poder, este texto explora cómo el silencio puede aplicarse en la vida cotidiana para transformar la forma en que interactuamos e influenciamos a los demás. Nietzsche veía el poder no como la capacidad de imponer ideas por la fuerza, sino como la habilidad de controlarse a uno mismo y así influir en los demás. En lugar de reaccionar impulsivamente, el verdadero estratega elige cuándo hablar y cuándo callar. Vamos a explorar cómo el silencio a menudo es más fuerte que cualquier palabra. Discutir parece ser el camino natural para demostrar un punto, pero la verdad es que la mayoría de las conversaciones acaloradas no llevan a un cambio real. ¿La razón? El cerebro humano no está programado para aceptar argumentos que desafíen sus creencias. Al contrario, cuando alguien siente que sus ideas están siendo atacadas, el instinto es defenderse y no reflexionar. Esto ocurre por lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. En lugar de analizar la información racionalmente, tendemos a buscar evidencias que refuercen lo que ya creemos. Es decir, cuanto más intentas derrotar a alguien en una discusión, más se aferra esa persona a su propia opinión. El resultado, en lugar de convencer, creas resistencia. Otro error común es confundir debate con validación social. Muchas personas entran en discusiones no porque quieran aprender algo nuevo, sino porque quieren demostrar que tienen razón. Cuando el objetivo no es el conocimiento, sino el deseo de salir victorioso, cualquier conversación se convierte en una batalla de egos. Si te descubres discutiendo para reafirmar tu posición, estás cayendo en esa trampa. Además, la reactividad emocional debilita cualquier posición. En el instante en que pierdes el control y comienzas a responder en el calor del momento, ya has perdido, porque quien reacciona está siendo manipulado por el entorno, mientras que quien mantiene el silencio controla la dinámica de la conversación. La mayoría de las peleas no se ganan con argumentos, sino con presencia y postura. Nietzsche argumentaba que el poder real no reside en refutar cada provocación, sino en dominar tus propias reacciones. Esa idea nos lleva al siguiente punto: cómo la filosofía del silencio estratégico puede transformar tu influencia en cualquier situación. Friedrich Nietzsche entendía el poder de manera diferente a la mayoría. Para él, el verdadero dominio no estaba en la fuerza bruta o la imposición de ideas, sino en la capacidad de influir en la realidad sin ser esclavo de las emociones propias. Su concepto de voluntad de poder no se refería solo a dominar a otros, sino principalmente a dominarse a uno mismo. En el centro de este pensamiento está la figura del Übermensch, el superhombre, aquel que trasciende sus reacciones instintivas y actúa estratégicamente. No se irrita con provocaciones, no se desgasta tratando de probar un punto, y no reacciona automáticamente a estímulos externos. Observa, reflexiona y elige cuándo y cómo manifestarse.
Esa idea se conecta directamente con el poder del silencio estratégico. Para Nietzsche, el silencio no era sinónimo de pasividad, sino una herramienta poderosa de control. Quien domina el silencio impone respeto sin desgastarse. En lugar de caer en la trampa de debates emocionales, crea tensión y obliga al otro a rebelarse. El silencio tiene un efecto psicológico profundo. Cuando alguien espera una respuesta y recibe solo una pausa, la incertidumbre comienza a corroer su confianza. La mente humana odia el vacío y ante el silencio llena ese espacio con dudas e interpretaciones. Ese es el secreto del silencio estratégico. En lugar de reaccionar a cada provocación, permites que el otro se pierda en su propia inseguridad. Nietzsche creía que la mayoría de las personas eran prisioneras de sus propias emociones y que la verdadera fuerza estaba en controlar esas respuestas automáticas. En sus palabras, aquel que no puede mandarse a sí mismo siempre terminará siendo mandado por otro. En el mundo real, vemos este principio aplicado por líderes, estrategas e influyentes que saben que hablar menos es, muchas veces, el camino para lograr más. La idea de que el silencio puede ser una herramienta de poder no es solo teórica. Ha sido aplicada por algunas de las mentes más brillantes de la historia, filósofos, estrategas de negocios y guerreros legendarios. Muchas figuras influyentes supieron cómo usar el silencio para controlar interacciones y ganar batallas sin necesidad de alzar la voz. Sócrates nunca necesitó demostrar que tenía razón, simplemente hacía preguntas. Su método, conocido como mayéutica socrática, consistía en un juego dialéctico de preguntas y respuestas sucedidas de más preguntas. Cuestionaba, escuchaba y dejaba que el propio oponente se contradijera. Este proceso, además de evitar enfrentamientos directos, hacía que la persona se sintiera responsable por el cambio de opinión, haciendo que el aprendizaje fuera mucho más efectivo. Esta estrategia aún es utilizada por grandes negociadores y líderes. En lugar de intentar convencer a alguien de inmediato, hacen preguntas estratégicas que llevan al otro a ver fallos en su propia lógica. Esto no solo desarma conflictos, sino que hace que las personas lleguen a las conclusiones correctas por sí mismas, lo que es mucho más poderoso que simplemente decirles qué pensar. Steve Jobs no era un hombre de muchas palabras. Sabía que en negociaciones y presentaciones el silencio era su mayor arma. Cuando quería que su equipo o socios tomaran una decisión, hacía una pausa y esperaba. La incomodidad del silencio forzaba a otros a llenar el espacio, muchas veces cediendo a la idea que Jobs quería imponer. El silencio estratégico de Jobs creaba tensión y expectativa. Cuando hablaba finalmente, sus palabras tenían peso. Dominaba el ritmo de las conversaciones y usaba pausas calculadas para forzar a sus oyentes a reflexionar. Esta habilidad no solo lo ayudó a construir Apple, sino que también lo convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo corporativo. El legendario samurái Miyamoto Musashi entendía que una lucha comenzaba mucho antes de desenvainar la primera espada. Usaba el silencio para desestabilizar a sus adversarios. Cuando era desafiado a un duelo, muchas veces llegaba tarde a propósito, obligando al oponente a esperar y consumirse de ansiedad. Este juego psicológico minaba la confianza del adversario antes incluso de comenzar la lucha. Musashi también adoptaba un estilo de combate minimalista. No desperdiciaba energía en golpes innecesarios. En cambio, estudiaba el movimiento del enemigo, esperaba una brecha y atacaba en el momento exacto. Su autocontrol absoluto lo convirtió en uno de los guerreros más grandes de la historia. El principio detrás de estas historias es claro. Quien controla el silencio, controla la situación. En debates, negociaciones o incluso en batallas, quien mantiene la calma y usa pausas estratégicas gana ventaja.
Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué tanta gente falla en usar esta técnica? La respuesta está en la psicología de la reactividad. Si el silencio es un arma tan poderosa, ¿por qué la mayoría siente la necesidad de llenar cada espacio con palabras? La respuesta está en la psicología humana. Nuestra mente está programada para reaccionar impulsivamente a estímulos externos, especialmente cuando nos sentimos desafiados. Esto sucede porque discutir no es solo un intercambio de ideas, es una lucha por identidad, control y validación. Uno de los mayores obstáculos para conversaciones productivas es el sesgo de confirmación, también conocido como recolección selectiva de evidencias. Este fenómeno hace que la gente busque solo información que refuerce sus creencias previas, ignorando cualquier argumento. Cuando alguien nos desafía en un debate, no lo interpretamos como una oportunidad de aprendizaje, sino como una amenaza. Nuestro instinto, entonces, es refutar, defender y reafirmar nuestras certezas, sin importar cuán lógicas sean las evidencias presentadas. Esto explica por qué la mayoría de las discusiones no cambian opiniones, solo fortalecen posiciones. En lugar de dialogar, entramos en un ciclo de resistencia, haciendo inútil cualquier argumento. Otra razón por la cual reaccionamos impulsivamente es porque interpretamos críticas como ataques a nuestra identidad. Si alguien cuestiona nuestras creencias políticas, religiosas o morales, no lo vemos solo como una discordancia de ideas, sino como un ataque personal. Esto activa la amígdala, la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales, desencadenando reacciones de defensa y agresividad. Este fenómeno explica por qué muchas discusiones se salen de control. En lugar de mantener la calma, somos tomados por la necesidad de proteger lo que creemos ser. El silencio, en este contexto, es un acto de fuerza, pues muestra que no necesitas defenderte de todo, tienes dominio sobre ti. Mucha gente cree que hablar más alto o imponer sus opiniones les da influencia, pero el verdadero control no está en dominar al otro, sino en dominar la propia reacción. Quien siente la necesidad de responder a todo, en realidad está siendo guiado por el entorno. Piensa en los grandes líderes y estrategas de la historia. Rara vez fueron aquellos que hablaban demasiado, sino los que sabían escuchar, observar y actuar en el momento adecuado. El silencio estratégico no es una señal de debilidad, sino un indicio de madurez psicológica. Si queremos conquistar más poder en nuestras interacciones, primero debemos aprender a controlar nuestra reactividad. Y para eso, el próximo paso es entender cómo aplicar el silencio estratégico en el día a día. Saber que el silencio es una herramienta poderosa es una cosa, pero ¿cómo ponerlo en práctica? El secreto está en 3 técnicas fundamentales: usar el silencio como respuesta, controlar la comunicación no verbal y emplear pausas estratégicas para ganar ventaja en conversaciones y negociaciones. En muchas situaciones, la mejor manera de imponerte no es refutando un argumento, sino dejando que la otra persona maneje su propio malestar. El silencio puede ser especialmente eficaz cuando alguien intenta provocarte o manipularte emocionalmente. Imagina que alguien hace un comentario crítico esperando que te defiendas. Si reaccionas, estás jugando en el campo del otro, validando la provocación. Pero si solo miras, sonríes levemente y no respondes, creas una tensión psicológica. El otro empieza a dudar de su propio argumento. La falta de respuesta lo obliga a llenar el vacío y muchas veces retrocede o pierde el control. El silencio es aún más poderoso cuando se combina con la comunicación no verbal adecuada. ¿Qué diferencia a una persona que está en silencio porque está acorralada de alguien que está en silencio porque está en control? Postura, mirada y presencia. Mantener un contacto visual firme sin parpadear excesivamente.
Mantener una postura relajada y no demostrar prisa por responder son señales de dominio. En muchas situaciones, tu comportamiento dice más que tus palabras. Las personas que hablan rápido y sin pausas transmiten ansiedad. Quienes usan el silencio entre frases transmiten poder. Grandes comunicadores, como políticos y negociadores, emplean pausas para crear expectativas y aumentar el impacto de sus palabras. Además, el silencio antes de una respuesta obliga al otro a prestar más atención a lo que se va a decir. Esto es especialmente útil en situaciones donde necesitas reforzar tu autoridad. Aplicar el silencio estratégico no significa callarse siempre, sino saber cuándo hablar y cuándo dejar que el otro se pierda en su propio discurso. Dominar esta habilidad es lo que separa a las personas impulsivas de los verdaderos estrategas sociales. Ahora que entendemos cómo usar el silencio en la práctica, concluyamos con una reflexión final sobre el verdadero poder detrás de esta estrategia. Si hay una lección central en todo lo que hemos visto hasta ahora, es que el verdadero poder no viene de hablar más, sino de controlar cuándo y cómo hablar. Quien domina el impulso de responder impulsivamente se vuelve naturalmente más respetado, más influyente y más difícil de manipular. Nietzsche nos enseñó que la voluntad de poder comienza dentro de nosotros, y figuras como Sócrates, Steve Jobs y Miyamoto Musashi mostraron cómo el silencio puede ser una arma poderosa en cualquier interacción social. Hay un juego invisible de influencia ocurriendo. Quien lo entiende deja de caer en la trampa de debates inútiles y aprende a usar el silencio para convertirse en una presencia más fuerte. Ahora te invito. En tu próxima conversación, actúa diferente. Usa el silencio estratégico. Espera y observa, y si ya has utilizado esta estrategia antes o deseas compartir tus experiencias, deja tu comentario abajo.